Vamos a ver entonces el resumen del libro y quiero compartir con ustedes brevemente el resumen de todo el libro y la manera como podemos entenderlo, porque lamentablemente el libro de Apocalipsis es el libro que más se ha mal utilizado o más la gente se ha confundido por no entender la intención del autor. Y algo muy importante al resumir esto, que yo he venido recalcando desde el principio, es que el libro es una carta escrita a 7 iglesias. Cada iglesia tiene una carta. Una carta a las 7 iglesias locales de Asia Menor, que es Turquía del Oeste. Turquía o Asia Menor era la puerta entre Europa, que se conocía como el Imperio Romano, y Asia Oriental. Era la puerta, lo que unía, algo parecido como en nuestro Latinoamérica, lo que sería Panamá o Barranquilla, ¿no? La puerta hacia las Américas o hacia el continente, donde eran rutas de mercadería, rutas comerciales, muy importante. Y Dios entonces a través de Jesucristo revela, manifiesta este mensaje a las 7 iglesias a través de Juan el apóstol. Hemos visto diferentes teorías acerca de los que piensan que no fue Juan, sino un profeta, pero yo creo por la manera y el lenguaje que esto fue Juan el apóstol el que escribió el libro del Apocalipsis, no me cabe duda. Y aparte de los primeros 3 capítulos, el lenguaje que usa Juan es un lenguaje apocalíptico, que viene el libro Apocalipsis. El lenguaje apocalíptico es un género donde se usan palabras y números con significado. Y eso es lo que quiero hablarles hoy. Porque el mensaje del libro no es el final del mundo, como muchos piensan. No está hablando del final del mundo, pero está presentando el final de algo. Y lo que yo he propuesto es, según la fecha que se escribió Apocalipsis, porque hay 2 fechas que se debaten, una el 65 después de Cristo y otra el 95 después de Cristo. Y cuando vemos la evidencia en el Nuevo Testamento y lo que sucede en la historia del primer siglo de la iglesia, hay que leer la historia del primer siglo de la iglesia, apunta para que el libro sea escrito en el 65. Es mi creencia firmemente. Si decimos que el libro fue escrito, y eso viene con lo que hemos venido estudiando, si decimos que el libro fue escrito en el 95 con el Dominiciano, el emperador Dominiciano, entonces perdemos el sentido del libro. Y este capítulo 11, que es el próximo que vamos a estudiar, a Juan se le manda a que mida el templo, a que mida el altar, a que mida el patio. Y el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Entonces, si se le pide a Juan que mida en una manera de visión el templo, es porque el templo todavía estaba de pie. Y es por eso, esta es una evidencia más fuerte que apunta a que el libro fue escrito en el año 65, 64, 65, después de Cristo. Y con otras cosas que hemos viniendo estudiando, como el número de la bestia, el 666, que dice que el que tiene entendimiento puede calcular el número de la bestia. Para la audiencia original de Juan, estas 7 iglesias sí usaban la gematria, que era una manera donde cada letra del alfabeto tenía un número, un valor numérico, y el 666, cuando uno saca el nombre, sale de Nerón César. Y de ese estaba hablando Juan. Y cuando reinó Nerón César del 64 al 68 fue el reinado de Nerón César. Y fue él que empezó la segunda persecución o la primera persecución del Imperio Romano de los creyentes. Nerón César fue el que quemó Roma, ¿no? Dice la historia, y tuvo que encontrar chivos expiatorios para echarle la culpa del incendio de Roma, y encontró a los creyentes. Y se dice, según lo que he leído en la historia, que fue el tiempo que más creyentes fueron asesinados, simplemente por ser creyentes, seguidores de Jesús, por el emperador Nerón. Eran usados como antorchas públicas de noche, eran quemados como antorchas y servían de luminares de noche, eran tirados a las bestias, eran tirados, o sea, en estos espectáculos, y eran crucificados.
Y ese fue el periodo que la mayoría de los apóstoles murieron como mártires, excepto Juan, que recibe esta visión. Entonces, la iglesia está pasando por persecución, ese es el ambiente. Y Dios, antes de juzgar al mundo del primer siglo, y claro, esto tiene una enseñanza para nosotros que hemos venido estudiando con cada capítulo, porque si fue escrito para el primer siglo, pero sacamos enseñanza, una de las cosas que hemos visto que la iglesia pasaba persecución y Dios le advierte que tenía que corregirse en la falsa doctrina que se había incrementado en la iglesia, que renueven su primer amor, como en la iglesia de Éfeso, ¿no? Y otras iglesias que hablan que están sufriendo, que aguanten, que perseveren, que no nieguen. Y también se habla de la iglesia que es tibia, que no está decidida en su lealtad a Cristo y se le manda a que invite a Cristo a tener comunión con ella porque Cristo estaba fuera de la iglesia, que era la iglesia de la Odisea. Entonces Cristo manda este mensaje a la iglesia. Ahora, el versículo 1 del libro nos dice cuál es el propósito del libro. Y se nos ha pasado si uno no lo llega a entender, porque miren cómo empieza el capítulo. El versículo 1 dice, esta es la revelación ¿de quién? Del final del mundo, de los últimos años, del país de Rusia, de Irán, de un chip que va a ser metido en el cerebro. Uno ha escuchado tantas teorías acerca del anticristo, de la bestia, de la iglesia católica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el Apocalipsis tiene el propósito de revelarnos a Jesucristo y no el final de los tiempos, como nosotros lo entendemos. ¿Y qué es lo que nos dice de Jesucristo? De Jesucristo nos dice que Él, el mismo mensaje del libro de Hebreos, que Él es Señor, Rey soberano, que Él ha recibido el reino de Dios y que su iglesia está muy cerca de su corazón, que Él está al tanto pendiente cuidando de los suyos. Eso es lo que hemos venido estudiando. Entonces, es muy importante entender estos símbolos que están llenos y algunas reglas que yo les compartí antes y quizás es importante recalcarlas. Cuando estudiamos los símbolos para no confundirnos, este es el desafío que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Cuando queremos interpretar qué significa este símbolo. Las reglas básicas de interpretación bíblica. Uno, tenemos que interpretar según el contexto. Según el contexto, dentro del mensaje del libro y dentro del mensaje general de todas las escrituras. Y no imponerle nosotros el significado. Entonces, si Juan escribe sobre la marca de la bestia, ¿ustedes creen que él tiene en mente un microchip dentro de la piel de la gente? ¿Ustedes creen que él tiene en mente un sistema de computación donde uno va a tener su identidad? Si él está escribiendo para el primer siglo y los primeros audiencias, él no va a tener eso en mente. Él tiene un mensaje que tiene que dar impacto y que entienda su primera audiencia. Entonces, si yo impongo esa interpretación al texto, estoy mal interpretando las escrituras. Si yo digo que Roma es el Papa, también el Papa no existía en ese tiempo. Los primeros oyentes no iban a entender Papa. Eso es lo que yo impongo a las escrituras. Entonces, tenemos que interpretar la Biblia o el pasaje dentro de su contexto. Es muy importante el mensaje general y las escrituras no se pueden contradecir. No se pueden contradecir. La otra cosa es que el resto de la Biblia nos ayuda a interpretar la misma Biblia. Esto hemos venido recalcando. Muchos de los símbolos que Juan usa está en Daniel, está en Ezequiel. Por ejemplo, los 4 seres vivientes que vimos, que están alrededor del trono de Dios, que uno tiene cara como de león, como dice, no es un león, como de león o similar a un león. Otro tiene cara de un buey, otro tiene cara de un águila, otro tiene cara de un hombre. ¿De qué está hablando? Entonces, ¿cuál es el significado de ese símbolo? Y lo que hemos visto es que hay como guardianes alrededor de la presencia de Dios y que estos representan algo de la creación de la humanidad. Y en un sentido al mismo Cristo, porque el león habla de la fortaleza, de la realeza.
El buey habla del trabajo. El buey se usaba para trabajar en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento para arar la tierra y era un animal de potencia. Es más, muchos de los ídolos se hacían de bueyes, los ídolos a la fertilidad. Entonces el buey refleja poder. El león, realeza, el buey, poder. El águila representa a Dios. Dios dice que acampa alrededor de lo que les temen. Y ese es un lenguaje de un ave. O como una mamá gallina que tiene a sus polluelos bajo sus coberturas. El que habita bajo el abrigo del Altísimo. Es lenguaje que habla de un ave. Es la imagen cuando vemos a un ave, ya sea un águila, resguardando a sus polluelos, y eso nos da la idea de la imagen de cómo es Dios para con los suyos, cómo Dios protege a los suyos. Ese es el águila, y la otra es la imagen del hombre. Y el hombre es el que lleva la imagen de Dios, el que ha sido llamado a reinar en la tierra en representación de Dios. Tanto el hombre como la mujer. Se nos dio este decreto de subyugar la tierra, de tener dominio sobre los animales. Pero en todas estas vemos a Cristo. Cristo es el león de la tribu de Judá. Cristo es el que trabaja y se ofrece en sacrificio, como se ofrecía en sacrificio a los bueyes. Se ofrece en sacrificio. Cristo es el que nos trae y nos cobija y nos trae al Padre. El que está en mi mano, nadie las arrebatará de mí, dice Juan 10. Él es el buen pastor y Cristo es el Dios hombre. Entonces, en un sentido, esos cuatro seres revelan a Cristo y en otro sentido revelan lo que es la naturaleza que está presente en la creación de Dios. Vimos sobre estos seres que se llaman querubines y no son esos angelitos que vemos en tarjetas postales de Navidad o de Día del Amor, donde se ve un angelito como cara de niño con semidesnudo, con alitas, y no, uno malinterpreta que esos son los querubines, pero no, acá se nos da la imagen. Entonces tenemos que interpretar este símbolo de los querubines lo tenemos de Ezequiel. En el capítulo 1 se presenta estos querubines. En el capítulo 2 se presenta estos querubines que resguardan la presencia de Dios. Es como nos comunica algo, ¿no? No es que Dios necesita ser resguardado o protegido porque Dios es omnipotente, pero nos comunica algo de Dios, que Dios está atento y también de lo que Cristo ha hecho a favor de nosotros, porque el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. No es la revelación del último tiempo, ni del anticristo, ni de la bestia. Ese no es el enfoque es Cristo. También debemos de interpretar las escrituras como con intención. ¿Cuál fue la intención de Juan al narrar esto, a darnos este símbolo? O sea, ¿cuál es el significado? Y lamentablemente caemos, porque uno también cae, en darle doble aplicación a algo que está claro y sencillo. Nosotros mismos complicamos la palabra. Les voy a dar ejemplo con lo que quiero decir, ¿ok? Entonces, hay que interpretar los símbolos según el contexto. No necesitamos un grado teológico, solamente estudiar las escrituras, escudriñarlas. Ellas mismas nos arrojan luz al sentido del Apocalipsis, ¿ok? Por ejemplo, no es casualidad que Dios haya permitido que este libro sea el último de los 66 libros de la Biblia. No está al medio de la Biblia, no está al principio, está al final, porque hay una razón por la cual el Apocalipsis está al final. Y entender este libro se nos va a decir cuál es la razón. Y les voy a tirar de un solo la idea. Hay fechas importantes en Apocalipsis. En el 64 César Nerón empezó a reinar y fue uno de los más macabros reyes y gobernadores de Roma. ¿Okay? Él es considerado el sexto gobernador emperador romano. Cuando uno comienza a ver la lista de Julio César, ¿no? Cada uno de los emperadores que siguieron, Augusto, Calígula, cada uno que siguieron o que precedieron a Nerón, Nerón fue el que se mandó contra los cristianos. Es más, el libro de Hechos nos ayuda a entender el Apocalipsis. Porque cuando uno estudia el libro de Hechos encontramos a una pareja que se llama Priscila y Aquila, que habían salido de Roma por causa de la persecución, del incendio. Ellos salieron de Roma y llegaron a Éfeso, a Corintios y a Éfeso, que terminaron con Pablo, donde conocieron a Pablo en esto de hacer carpas.
¿Okay? No solamente eso, pero si el Apocalipsis fue escrito en el año 65 más o menos, en el año 64 Nerón empezó a reinar, se nos habla y vamos a medida que vamos a estudiar sobre 3 años y medio de algo y 3 años y medio de algo, y encaja con la historia de lo que sucedió durante el gobierno o el reinado de Nerón, encaja. Y allá vamos a hablarles, porque muchos ponen esos 3 años y medio como en el futuro. En un futuro va a suceder 3 años y medio cuando el pueblo de Dios haga pacto con el anticristo, y no encontramos nada de eso en el Apocalipsis, pero es la interpretación que se le ha dado o se le ha impuesto al texto, y después el anticristo rompe el pacto con el pueblo de Dios y persigue a los judíos. Interpreta también los 144,000 como judíos y tienen que ser 140,000. Todo eso lo malinterpretan porque estamos imponiendo lo que nosotros entendemos en vez de qué es lo que Juan quiso decir a su primera audiencia. Principios básicos de hermenéutica. Ok, por ejemplo, empezamos. Voy a hacer este resumen. Estudiamos al ángel. Dice que escribe el ángel acá de la primera iglesia, ¿no? Le dice Jesucristo a Juan, que se le presenta en esa gloriosa revelación de que Él es el gran sumo sacerdote, el rey, en esas ropas blancas resplandecientes, el capítulo 1. Ahora, la palabra ángel significa mensajero. Puede ser ángel celestial o puede ser un mensajero terrenal, una persona. ¿Cómo sabemos si es un ángel de la iglesia o un mensajero como un pastor de la iglesia? Y usando el principio básico de interpretación es el contexto. ¿Qué nos dice el contexto del Apocalipsis? Bueno, el contexto nos dice que Juan es llamado a escribir a cada iglesia. Y esta carta tenía que leerse en su totalidad en la congregación. En un servicio se tenía que leer esto como el sermón, todo el Apocalipsis. Pero también vemos en el capítulo 6 en adelante, cuando se abren los sellos, se dan las trompetas, se tocan las trompetas, vemos a los ángeles actuar. Vemos que ellos son los que tocan las trompetas, ellos son los que ejecutan el juicio de Dios sobre la tierra. Y entendemos que estos son seres celestiales y no humanos. Los humanos no están ejecutando, sino es Dios dando la orden y los seres angelicales derramando el juicio de Dios. El ángel de la muerte, el que lleva la balanza, el jinete que lleva la balanza de escasez, que va a haber hambruna. Vemos que los ángeles llevan esto a cabo. Entonces, podemos concluir que cuando se dice escribe a cada ángel de la iglesia, está hablando de mensajero humano. Y cuando se dice en el capítulo 6-7 sobre los juicios de Dios que los ángeles comienzan a ejecutar, son seres celestiales. Pero se usa la misma palabra, ángeles, mensajeros de Dios. Entonces, la carta fue escrita al pastor o al obispo de cada iglesia representada. ¿Okay? Eso es lo que vemos. También hemos visto que se habla o se va a hablar sobre la bestia. Es en el capítulo 13, la bestia. La bestia, dice la bestia del otro lado del mar y la bestia de la tierra. Hay 2 bestias que el Apocalipsis identifica. Ahora, si estamos viviendo en el año 65 y pertenecemos a una de las congregaciones de Asia Menor, a Sardis o a una de esas congregaciones, y escuchamos la bestia y entendemos la palabra de Dios, Juan está tomando del libro de Daniel para referirse a un gobernante, porque en el libro de Daniel capítulo 7 o antes se habla sobre la visión que tiene Daniel de estas bestias, uno que parece un leopardo, uno que parece otro, y cada una de esas representa al imperio, el imperio de Persa o los medopersas, al imperio de los griegos, el imperio de los romanos. La bestia en otro sentido son los gobernantes, los reyes. Y acá entonces Juan está diciendo la bestia que está del otro lado del mar. Ahora, si estamos en Asia Menor y Palestina está acá abajo, al otro lado del mar, el mar es el mar Mediterráneo, está Roma, al otro lado del mar. Entonces, cuando dice la bestia del otro lado del mar, se está refiriendo al gobernador de Roma, al emperador, al César Nerón, la bestia del otro lado del mar. Y cuando se refiere entonces, eso en el capítulo 13 que vamos a estudiar, a la bestia de la tierra, hay una bestia en la tierra, esa es la segunda bestia, es la referencia, y esto es lo que nos impacta, pero es la referencia al sumo sacerdote de los judíos, al sumo sacerdote. Voy a parar acá.
porque esto puede ser algo que nos estremezca. ¿Qué? ¿No es Herodes? Herodes es el rey de los judíos, el que se sentaba en el trono de los judíos, ¿no? Era el títere de Roma, que Roma había puesto ahí para que dirija al pueblo judío, que era tumultuoso y le gustaba levantar revueltas. Herodes era gobernado por el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el que manejaba todo. Si ustedes se acuerdan, cuando hubo el complot para arrestar a nuestro Señor Jesucristo, fue el sumo sacerdote el que dirigió todo eso. Y él es el que dice, es mejor que muera una persona a que mueran muchos. O sea, que venga César, baje la revuelta, que ahí está habiendo mucha revuelta y haya una masacre, como Roma es conocido en callar a los ciudadanos, tipo Maduro con Venezuela, que le pasan los tanques por encima y no hay derechos humanos, ¿no? Así era Roma, de hierro. Paraba sus revueltas con masacres. Entonces el sumo sacerdote dice, no, mejor que muera uno a que haya muchas casualidades, ¿no? En la mente humana, él es el que llevaba, dirigía al pueblo de Dios. Pero cuando uno estudia cómo era, yo prediqué sobre esto, compartí sobre esto en uno de los estudios que di en la iglesia, el templo se había convertido en un mercader de ladrones. Jesucristo por eso lo limpia y la ira de Dios arde, el celo de Dios arde, porque en vez de ser un lugar consagrado para la adoración de Dios, para que otros lleguen, otros que temían a Dios, a adorar a Dios, se había vuelto un lugar sucio, político, de trampa y donde se hacía dinero. Se extorsionaba a la gente con los cambios que había en el sistema de sacrificio, todo lo que la gente tenía que dar y se le imponía a la gente que tenía que diezmar, tenía que pagar, porque así encontraban favor para con Dios. Se había corrompido el sistema. Y es por eso que cuando el sumo sacerdote cuestiona a nuestro Señor Jesucristo de noche, un juicio injusto, antes de morir, le dice, dinos si tú eres el Cristo de una vez. Y Jesucristo le dice, verán al Hijo del Hombre venir en las nubes. Le dice a ellos, o sea, les está diciendo, ustedes van a ver el juicio de Dios sobre esta casa, sobre estas personas. ¿Y cómo llegó el juicio de Dios? Cuando Dios permite que su templo sea destruido y desde ahí no hay más templo y no hay más sacerdocio. Dios trae juicio literal. Cuando se refiere a la iglesia de Pérgamo, le dice, yo sé que estás pasando por pruebas porque la sinagoga de Satanás, y usa el término sinagoga, que es donde los judíos se reunían para estudiar la ley de Moisés, pero dice, pero no es de Dios, es de Satanás. Entonces, los primeros creyentes, antes de Roma, los judíos perseguían a los primeros creyentes, como Pablo lo fue. Un perseguidor de la iglesia que después él se arrepiente y dice, soy el peor de todos porque yo perseguía a la iglesia de Cristo. Y Esteban fue el primer mártir porque los judíos en su celo y en su deseo de ellos no hacer justicia como lo entendían, ellos hicieron sufrir a los primeros creyentes. Ahora, esto no es un tema para dar oportunidad al antisemitismo, porque lamentablemente muchos durante la época de la iglesia, en el tiempo medievales como Lutero y otros, cayeron en hablar en contra del judío. Debemos de tener el corazón de Pablo, porque Pablo en Romanos 9, 10 y 11 habla que él mismo preferiría estar apartado de la fe con tal de que su pueblo llegue a conocer a Cristo. Él mismo llora por su pueblo, por el estado de incredulidad a que ha llegado en rechazar a su Mesías. Entonces acá, en este primer tiempo, los creyentes están sufriendo persecución de Roma, del emperador, y persecución del sumo sacerdote de los judíos. Dos bestias. Es un ejemplo de símbolos. Entonces yo no puedo ver acá al presidente Putin de Rusia, o a Trump, como muchos tratan de imponer, o a Maduro o a Castro. Quizás se comporten como bestias como hemos aplicado, porque persiguen y hacen injusticia, no se comportan como bestias. Pero Juan no estaba pensando ellos cuando escribió esto. Juan estaba pensando en esos dos líderes que estaban martirizando y persiguiendo y tratando de callar el evangelio, Nerón y el sumo sacerdote. Y los dos experimentaron juicio, los dos. Y es por eso podemos decir que el Apocalipsis
tuvo que ser escrito antes del año 70 para poder nosotros decir que la palabra de Dios se verifica y se comprueba como profecía que se cumple. Dios dijo que esto iba a pasar y podemos chequear, eso sucedió. Eso sucedió. Por eso encontramos términos como las cosas que han de venir pronto, que han de suceder pronto. He aquí vengo pronto, vengo pronto. Esto es otra cosa que no hemos hablado. Pero la venida de Cristo, yo lo he explicado, que es la venida como Dios venía en las nubes cuando juzgó a Egipto, a Babilonia. La venida es juicio. Nosotros creemos en el regreso de Cristo, que es conocido como su segunda venida. Pero acá en el Apocalipsis, cuando dice, he aquí vengo pronto, no se está refiriendo a su segunda venida. Está refiriéndose al juicio que va a suceder contra Jerusalén, contra Roma en particular. Y por ser el último libro de la Biblia que cierra la Biblia, podemos decir que está completo, se completó. Todo lo que Dios dijo que sucedió, se completó en la exactitud. Y por eso nosotros podemos descansar confiados de que vamos hacia o perseguimos hacia el final cuando nuestro Señor consume todo lo que ya Él ha hecho. Ya se hizo el pago, ya se hizo el juicio, el evangelio se ha predicado por todos lados. ¿Saben que Pablo dijo en Colosenses capítulo 1 que el evangelio ha sido predicado a todas las naciones? Pablo lo dijo en el primer siglo y nosotros que estamos en el siglo ya 22 sabemos que esta es una realidad. El evangelio no se ha quedado en un grupito en Jerusalén, han salido por todas las naciones, así que solamente esperamos que en la misericordia de Dios, Dios diga, se acabó. Pero ya todo se cumplió, solamente esperamos su segunda venida. ¿Okay? Entonces, acá en el Apocalipsis, cuando se habla de la segunda venida de Cristo, se habla del juicio. Y es por eso que a cada iglesia al final le dice, arrepiéntete o regresa a hacer las primeras cosas, porque si no, he aquí, vengo pronto a ti y quitaré tu candelabro. ¿Ven esa advertencia? Vengo pronto a ti, quitaré tu candelabro. Ahora, si yo impongo al texto y digo, oh, está hablando que la segunda venida de Cristo, otros pudieran decir, entonces Cristo falló y es un falso profeta porque no vino al primer siglo. ¿Me entiendes? No se cumplió lo que dijo. Y muchos han usado ese libro porque muchos creyentes predican que cuando se refiere acá que vengo pronto se refiere a la segunda venida. Pero si se refiere a la segunda venida le quita credibilidad a las escrituras. Porque él lo dice, vengo pronto, vengo pronto, vengo pronto, pero es el lenguaje de juicio sobre esa nación, que Dios iba a dar juicio y sucedió en el año 70. Bajo la historia podemos corroborar que eso fue lo que sucedió. El juicio de Dios, la exactitud. Claro que sí, pero cuando se refiere a venida, se refiere a juicio de Dios. Cuando hablamos nosotros o entendemos por segunda venida, nos estamos refiriendo al regreso de Cristo. Al regreso de Cristo. ¿Okay? Que es algo que enseña, que lo vamos a ver al final del libro, en capítulo 19, al final. Pero ese vengo pronto es vengo pronto en juicio. O sea, que la maldad contra los creyentes no va a durar para siempre. Dios le pone un fin y juzga a ese imperio, a esa persona, a ese gobernador que está usando persecución contra su propio pueblo, contra sus propios hijos, que Dios le pone un final. ¿Okay? También hemos visto esta puerta abierta en los cielos en el capítulo 4 que dice que Juan vio una puerta abierta en los cielos, que es la revelación celestial que recibe y no está hablando del rapto. Muchos entienden capítulo 4 versículo 1 que cuando Juan vio esta puerta abierta en los cielos, oh, ahí fue el rapto de la iglesia, pero en ningún lugar dice eso. Eso es imponerle al texto lo que yo pienso que dice. Pero simplemente Juan fue llevado en visión y vio entonces los cielos abiertos y recibe la revelación de Jesucristo. Es lo que sencillamente eso es lo que ve. Los ancianos es otro nombre que se usa, que son los líderes del pacto. Hemos visto 12 ancianos de las 12 tribus del antiguo pacto, o sea, los patriarcas, los 12 ancianos y los 12 nuevos ancianos que son los 12 apóstoles. 24 ancianos, ¿okay? Que representan el Antiguo Testamento y el Nuevo Pacto. Los 7 ojos, que habla los 7 espíritus de Dios, con los 7 ojos. ¿Oh, son 7 espíritus santos? No son 7 espíritus santos. Lo que quiere decir, el significado es, recuerden que el número 7 significa completo.
Dios perfecto, Dios completo, Dios en todo, Dios tal como es Él. Y ojos tiene que ver con omnisciencia, que todo lo ve, que todo lo conoce. Eso quiere hablar, ¿ok? Los cuernos, la descripción de los cuernos en el capítulo 5, 6, que habla de que tiene los 7 cuernos, este cordero que tiene los 7 cuernos, que es nuestro Señor Jesucristo, está hablando no literalmente que hay 7 cuernos, sino que de poder. Los cuernos representan poder, el Todopoderoso. Jesucristo, el Todopoderoso, se le está dando atributo de Dios a Jesucristo. La revelación de Apocalipsis es la de Jesucristo. ¿Y qué es lo que revela de Jesucristo? Este libro, como el libro de Hebreos, presenta a Jesucristo como Dios. Eso es lo que está revelando. Dios omnipresente, Dios omnipotente, Dios omnisciente. Hemos visto los jinetes que salen a conquistar, a hacer guerra, a llevar escasez, muerte, ¿no? Los jinetes. Y hemos visto que estos jinetes representan a los emperadores de Roma, es lo que traen, la pobredumbre, pestilencia, porque las guerras que crean trae todos estos resultados, los jinetes, los gobernadores de Roma. Hemos visto el Cordero, que representa a nuestro Señor Jesucristo como el que se ofreció a sí mismo en sacrificio, ese es un símbolo, que en el capítulo 5. Hemos visto los candelabros, que es la luz del mundo, Cristo, que tiene los 7 candelabros, y los 7 candelabros, que es las iglesias. Las iglesias somos llamadas a ser luz en la tierra, a reflejar el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, su evangelio, su mensaje. Candelabro entonces simboliza Cristo, que es la luz del mundo, y por lo tanto todo lo que estamos conectados a Cristo somos la luz del mundo, pues estamos conectados a Él, ¿no? Su iglesia. Hemos visto entonces el sello, la marca, brevemente en el capítulo 7, después se menciona en el capítulo 22, y la marca muestra lealtad y sumisión, a quién eres leal y a quién te sometes. Por ejemplo, la marca de Dios está sobre los suyos, es una marca de protección. Antes de dar juicio, dañar la tierra en juicio, dice que sella a los suyos, que están seguros los suyos. Ahora, la marca del enemigo, porque el enemigo copia todo lo que hace Dios, la marca del enemigo está sobre todo aquellos que rechazan a Dios. No es una marca literal, no es algo, sino que es una forma de decir, estos son leales a Dios y se someten a Dios, o sea, los hijos de Dios, y aquellos que tienen la marca de la bestia son leales al enemigo de Dios, a los que persiguen a los creyentes, ¿no? Esa es la marca de la bestia. También hemos visto el sello, los sellos que se abrieron, que son el decreto real. Cuando se abre un sello es un decreto del rey. Habían 7 sellos que fueron decretados, que es los juicios de Dios sobre la tierra, que se vertieron. Ok, voy a parar ahí, porque eso es de los símbolos, lo que hemos estado hablando. La palabra pronto no significa después de 2000 años o después de 3000 años. Pronto significa en el tiempo del autor. Pronto. Nuestro Señor Jesucristo, cuando se lamenta sobre Jerusalén, cuando entra en su última semana de ser crucificado y llora sobre la ciudad, Lucas capítulo 19, y dice, oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise, ¿no?, tomarte sobre ti como la mamá gallina, ¿no?, junta sus polluelos, pero no conocieron el tiempo de mi visita. Y porque rechazaron, esta generación, dice, esta generación experimentará el juicio de Dios, que es la higuera que Él seca. Cuando van en camino y quiere tomar un fruto, la higuera no tiene frutos y la maldice, la seca. Y Pedro y los discípulos se sorprenden de que tan rápido se haya secado la higuera, porque representa a la casa de Israel. No llevó el fruto de dar la bienvenida a su Mesías y creer en su Mesías. Y entonces Dios los desecha por ser incrédulos. Y ese rechazo de Israel llega a ser la inclusión de los gentiles, ¿no? Porque el evangelio entonces va a todas las naciones, causando celos a su propio pueblo, ¿no? Ese es el argumento de Pablo
Pero hasta ahora Israel fue el siervo de Dios para traer la salvación a las naciones. De Israel es los profetas, de Israel es la palabra de Dios, de Israel vino el Mesías. Así que Israel es un pueblo privilegiado porque Dios lo escogió para traer la promesa de Dios a la humanidad. Pero una vez que vino Dios a esta tierra y terminó Israel rechazando a su Mesías y crucificándolo, a Israel firmó su carta de sentencia. Y por eso Jesucristo dice, esta generación, el castigo a esta generación será peor que Sodoma y Gomorra. Más tolerable será el castigo a Sodoma y Gomorra. Imagínense cómo murió Sodoma y Gomorra. En fuego. Dice, más tolerable va a ser en el juicio juzgar a Sodoma y Gomorra que a Jerusalén, que crucificó a su Mesías. El castigo de Dios sobre su pueblo en la generación de Jesucristo iba a sufrir las consecuencias, y las sufrió porque Roma vino, destruyó Jerusalén, destruyó el templo y arrasó, y hasta ahora no hay sacerdocio ni hay templo. No hay. Pero hay un remanente, ¿verdad? El remanente que aceptó a su Mesías. El remanente judío que aceptó a su Mesías. Voy a parar ahí, pero entonces este resumen es para refrescarnos y alertarnos cada vez que leamos un capítulo del libro y veamos estos símbolos, veamos el significado de los números y de los símbolos, y no detenernos en pensar, ok, Juan escribió para nosotros. No, para ese tiempo, ¿cuál era el mensaje para poder decir, ok, entonces, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Qué significa? Que Dios juzga al emperador malo, que el sufrimiento de los mártires cristianos, Dios los trae a vindicación. El creyente no sufre por gusto. Dios es el que reina y el que está en control de todo lo que sucede en esta historia, y Él la trae a su culminación. Y la mejor manera, y hacia allá vamos, la mejor manera vamos a descubrir de experimentar la paz de nuestro Señor Jesucristo, el ser confortados si estamos pasando persecución y tribulación, es entender quién es Jesús, exaltarlo y alabarlo, porque en las alabanzas, en el reconocimiento de Jesucristo, experimentamos verdadera paz. Podemos reafirmar nuestra fe. La próxima semana vamos a ver los dos testigos, y entonces con este desafío de que averigüen y vayan al Antiguo Testamento, el libro de Zacarías, yo les voy a poner sus notas para que lean, averigüen quiénes son los dos, si podemos saber quiénes son los dos testigos, o por lo menos si no podemos identificarlos porque no vivimos en el primer siglo, a qué se refería con esos dos testigos. ¿A qué se refería el mensaje del capítulo 11 de Juan? ¿Qué quería decirle a los primeros oyentes con esos dos testigos? Viene del tiempo de Zacarías, cuando Zorobabel y Josué regresan a la reconstrucción de los muros y del templo, que ellos representan los dos olivos, las dos lámparas. Que nosotros estudiamos el libro de Zacarías también, así que está eso fresco en mi mente. Pero esto tiene que ver con Zacarías y el mensaje que quiere dar de aquellos que dan testimonio. Habla de dos testigos. Voy a parar entonces y así terminamos.